Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez, episodio 18. Pues abrimos una semana más este Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días. ¿Qué tal todo, Vanessa? Todo está estupendamente. Queda un mes y Navidad, aunque ya prácticamente estamos en ella, pero bueno. De cara a las fiestas, aunque ya, por ejemplo, en Latinoamérica ya están todos los árboles ya montados. Están puestos. Por lo menos en mi tierra, Ajá. Ya todo el mundo tiene el arbolito puesto. Aquí va empezando el personal a ponerlo ahora, pero en el puente de la Constitución es cuando ya se suelen poner. Pero ahí es ya la fecha oficial, sí, pero allá después de Halloween ya está permitido poner el árbol. Muy bien, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué nos traes? Pues mira, precisamente esta semana vamos a hablar sobre lo que es la culpa. Uy. La culpa. La culpa, ¿verdad? Esa culpa. ¿Tú cómo definirías la culpa, Fran? La culpa, a ver, sí. Pues sentirse... Bueno, iba a decir sentirse culpable, valga la redundancia, ¿no? Pero sentirse como... no sé ahora. Es como sentirse responsable. Es sentirse un poco responsable, sí, de algo que has hecho, que te ha pasado, o que no has hecho también, ¿no? Claro. No solo por las acciones. Si miramos el origen de la palabra culpa del latín, significa falta o imputación. Así que imagínate, te imputan de algo, ¿no? La culpa es ese sentimiento, ¿verdad? Esa emoción, que es una mezcla de un pensamiento que tenemos y una emoción, y a la hora de evaluarlo cognitivamente, pues es ese sentimiento que surge, que puede sustentarse en algo que se ha hecho, ¿verdad? O que creemos que hemos hecho, independientemente de que la evaluación sea subjetiva por nuestra parte. ¿Qué pasa? Que cuando nos sentimos culpables podemos sentir esta emoción de miedo, tristeza, asco, ira, desprecio, incluso podemos sentir sorpresa por el acto cometido. Entonces, ¿qué pasa? Esto dispara un pensamiento en nosotros aprendido, ¿verdad? Porque la culpa es aprendida, Fran? Sobre el resultado de la acción, provocando que sintamos esa vergüenza, ese remordimiento, ese arrepentimiento, e incluso podemos llegar a sentir autodesprecio, ¿no? Por ejemplo, de niño, ¿alguna vez rompiste algo, Fran? Bueno, y de mayor también. Sí, pero... ¿verdad? ¿Quién no ha roto algo de un niño, no? Claro, quizás te asustaste por el impacto de lo que se rompió en ese momento y probablemente te dio miedo no saber qué era lo que estaba pasando y la reacción de después. O qué era lo que iba a pasar. Y no fue hasta que un adulto de referencia te hizo ver lo inapropiado de haber roto tal o cual cosa, ¿verdad? Y ahí fue cuando aprendiste a evaluar lo sucedido como malo, ¿verdad? Derivando en ti una valoración de unas emociones secundarias, pues, que son casi siempre muy incómodas, ¿no? Entonces, la suma de emoción y valoración que le damos, además de derivar en el sentimiento de culpa, crea en nosotros un conflicto interno entre lo que se cree que se debió haber hecho diferente y la manera en que realmente se actuó, ¿verdad? Entonces, tener culpa de algo no es siempre actuar de mala fe o con malas intenciones. La culpa se presume que no se tuvo la intención de causar daño, ni tuvo una representación mental. Tú no te levantaste esta mañana diciendo, ay, pues mira, a ver a quién le voy a hacer daño hoy, ¿verdad? No, déjame ver en mi lista. No es intención de eso, ¿verdad? Sí. Es más resultado de una negligencia o una imprudencia o una pobre valoración de las circunstancias o un exceso de confianza que hayamos tenido en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Conduces, por ejemplo, a gran velocidad por una calle y piensas que tu pericia o la manera en que tú manejas el coche te evitará tener un accidente. Pero ¿qué pasa? Puede que, aún así, siendo el más experto del mundo, pueda ser el causante de algún tipo de accidente en la calle. Entonces, se presume que tú esa mañana te levantaste con la intención de hacer daño, de cometer el acto o que querías tener algún tipo de choque con el coche. No. Entonces, ese tipo de culpa no lo podemos llamar como algo deliberadamente hecho, sino pues ha sido una negligencia en un momento dado, pues por una decisión tomada en ese momento.
¿Por qué es tan difícil liberarse de la culpa? Hay culpas que son más objetivas, que puedes llegar a sentirlo como un acto cometido, como por ejemplo, haber descuidado a un hijo y que no sé, se te ha olvidado darle la medicina que le tenías que dar por el constipado que tenía o la alergia que tenía, y que como consecuencia de no haberle dado esta medicina, pues terminase un constipado en una bronquitis, por ejemplo, ¿verdad? Y puedes dejarte llevar por esa culpa, por esas emociones, y entonces eso te va a lastimar profundamente, porque es sobre todo cuando es alguien tan amado como lo es un hijo. Hay otras culpas que son mucho más subjetivas, quizás las más difíciles de erradicar, como por ejemplo no sentir que se cumplen las expectativas de los padres. Es que mi padre y mi madre esperaban de mí tal cosa, y yo pues he decidido hacer esta otra, ¿verdad? Eso también te da la opción de que alguien es responsable, ¿no? Claro. Cuando está sintiéndose esa culpa por no llegar a las expectativas, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la culpa que sentimos nosotros, no la culpa de la que nos echan, que ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Entonces, si me siento culpable, entonces debe ser que soy ¿qué? Culpable. Es la conclusión que llegamos. Y la sociedad en sí empuja a la culpa, no te creas. Cuando alguien hace algo que transgrede, por ejemplo, un código de conducta social, unas normas, unas reglas, unas leyes, o de menos se les recrimina con, ay, mira lo que ha hecho, mira qué cínico, y ni siquiera se siente mal por lo que hizo, con un temor implícito de que si no hay sentimiento de culpa, significa que muy probablemente lo va a volver a hacer. Es que si no muestra arrepentimiento, es que lo va a hacer. Entonces, vamos a ver ahora los 5 tipos de culpa diferentes, ¿bien? Está la culpa por algo que hiciste, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, ¿no? Una acción observable que es probado que lo has hecho. Por ejemplo, que le hayas producido algún dolor físico o psicológico a otra persona, algo que hayas hecho que violó tu propio código de ética o moral, mentir, robar, engañar, algo que juraste que nunca volverías a hacer, pero lo hiciste, caes, ¿no? Beber en exceso, serle infiel a una pareja, comer de más, etcétera. Todas esas cosas que nos pueden hacer sentir culpables. ¿Qué complica esto? Pues darle vueltas al asunto en tu cabeza una y otra vez. Es lo que lo complica. ¿Qué hacer en este caso? En este caso es normal experimentar la culpa, sentirla y pensar que yo no hice esto con ninguna intención, ni me levanté esta mañana diciendo voy a dañar a alguien, ¿verdad? Porque si tú te levantas con la intención de hacer daño a alguien, ya habría otro tipo de problema y de un trastorno de psicopatía que tendríamos que... Y de maldad, ¿no? Y de maldad que tendríamos que mirarlo ya más en profundidad. Entonces, acepta lo siguiente: un hecho del pasado no puede ser cambiado. Eso como que hasta ha rimado, ¿no? Un hecho del pasado. Un hecho del pasado no puede ser cambiado. Eso no. Entonces, actuaste... Pero sí puede ser remediado, ¿no? Ah, claro. Pero reconoce que actuaste de una manera inapropiada, desconsiderada, etcétera, etcétera. Y que si tienes que pedir disculpas, ofrécelas. Ofreces reparar ese daño y hazte cargo de no volver a repetir la acción, ¿verdad? El segundo tipo de culpa que experimentamos los seres humanos. Culpa por algo que no hiciste, pero que te pasó por la cabeza hacer. Oh. Porque mira cómo somos, ¿no? Por ejemplo... ¿Eso implica también un poquito de maldad? Vamos a ver. Bueno, tú puedes en el caso de que eso fuera malo, no... Lo has deseado, pero no has cometido ningún acto. Bien, por ejemplo, tú puedes desear que alguien sufra un mal, ¿verdad? O ay, que se muera, ¿verdad? Y lo decimos cuando estás enojado con esa persona, ¿no? No le pasa mucho a los hijos cuando discuten con los padres. Dice, yo me voy de casa. Yo me voy de casa, o ¿por qué no te vas tú? O ya desaparece, ¿no? Haber pensado en traicionar a un amigo o engañar a alguien por obtener algún tipo de beneficio propio o algún instante de placer, ¿verdad? Es ese algo que lo piensas pero que no lo hace. ¿Qué complica esto? Pues que solo tú lo sabes y no haya alguien que te haga pagar por ello, porque es que no lo has cometido. Al final no cometiste la falta, pero sabes que fuiste capaz de pensar en hacerlo a costa del daño que podría causarle a otro. Eso es lo que lo complica. Te sientes como, te sientes mala persona, te sientes egoísta, te sientes indigno. ¿Qué puedes hacer? Pues lo que puedes hacer es
o sea, negar esos pensamientos y esos sentimientos solo te va a ofrecer un alivio temporal. Pero acepta que los tuviste. Acepta que son parte de la persona que hoy eres. Pero también te puedes comprometer contigo mismo a no dar el paso al acto, ¿vale? Pero reconócete eso, que eres capaz de no actuar con base a emociones impulsivas y temporales, y eso es algo a tu favor. Mira, sí, lo pienso, y son pensamientos muy cargados, muy pesados, e igual de mucha carga negativa en mí, pero no los hago. Entonces, analiza las causas de esos pensamientos, por qué los estás teniendo, y entonces trata de ver de una manera justa, cómo podrías sentirte mejor sin sentir que esa culpa vaya en aumento. Y si sientes que va en aumento o que puedes perder el control, entonces lo mejor sería buscar ayuda. Pero recuerda, a todo esto es algo que no has cometido. El tercer tipo de culpa es la culpa por algo que crees que hiciste, que sí hiciste, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los niños, en su pensamiento mágico, se enojan con la mamá o con un hermano y desean que algo malo le suceda. Oye, que esto me ha pasado recientemente en casa, ¿verdad? Riñendo con mi hija, diciéndole que no podía hacer algo. Decía, pues, ¿sabes qué? Lo mejor es que te vayas de esta casa, me dijo, ¿no? Si casualmente ocurre, ellos se van a sentir responsables del hecho y vivirán igual con un poco de culpa. O, por ejemplo, si rompes con una pareja y crees que ha sido por tu culpa y que esa persona nunca va a volver a ser feliz o que no va a encontrar a alguien que le ame, pues porque habéis pasado mucho tiempo juntos y le robaste oportunidades de ser feliz al no haber terminado la relación mucho antes. Eso pasa mucho, Fran. Pasa mucho, sobre todo a la persona que decide terminar con una relación. O porque crees que tomaste una decisión incorrecta cuando un familiar se encontraba gravemente enfermo, ¿verdad? Y al final esa persona fallece y tú dices, ay, es que igual hubiese sido una decisión mía el haber... Vamos, ¿qué complica este tipo de culpa por algo que crees que hiciste? Que gran parte del sufrimiento que tenemos es producto de una evaluación o una valoración irracional de los hechos, ¿verdad? La memoria y los recuerdos son fácilmente distorsionables por muchísimos factores, y entre ellos es la culpa. Este tipo de culpa puede ser tan fuerte o más como en la que realmente se ha cometido el acto. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer con el tipo de la culpa por algo que crees que hiciste? Recordar que mucha de esta culpa es irracional o ilógica. Y hasta donde sabemos, nadie puede causar daño a otra persona solo con desearlo. Y no eres responsable de las expectativas o decisiones que tome una persona a partir de un acto que puedas haber cometido tú. Aunque tú hayas cometido un acto, la otra persona siempre va a ser responsable de lo que hace o de lo que deja de hacer. Usa un poco el razonamiento lógico, ¿verdad? No es posible hacer que eventos complejos sucedan con el poder de la mente. No eres responsable de las decisiones de otros y no es posible prever el resultado de nuestras decisiones cuando se trata de eventos o situaciones que involucran a otras personas, ¿verdad? Entonces, el cuarto tipo de culpa, ¿cuál es? Culpa por no haber hecho lo suficiente para ayudar a otro. Por no haber llegado. Entonces, ejemplo, cuando te culpas por no haber estado en el momento clave de algo, aunque la mayor parte del tiempo estuviste ahí. Por ejemplo, es que no estuviste en la boda de tu mejor amigo, pues porque, qué sé yo, ese día tenías que trabajar o no podías ir. Culpa por un familiar grave o un amigo que esté en problemas, o cuando ofreciste estar ahí para otro, pero no valoraste adecuadamente tus recursos y no te es posible cumplir en su totalidad tu promesa u ofrecimiento. Tienes un amigo que vive a 300 kilómetros de distancia, o 400, o lo que sea. No, cuando tú necesites, tú me llamas, que aquí estoy, ¿no? Que eso es cuestión de coger el teléfono, enviarme un mensaje, que yo caigo ahí en 0, y vas a ver, y llega el momento que el amigo lo necesita. Y no estás, ¿no? Y tienes un montón de circunstancias que no te van a permitir hacer ese viaje. O ya sea por factores económicos, por factores familiares, factores personales. ¿Y qué pasa? Viene la doña culpa a decir, pero es que yo le prometí que yo iba a estar, ¿verdad? ¿Qué complica esto? Pues los sentimientos de omnipotencia e hiperresponsabilidad, sobre todo. Creemos que podemos estar en todas partes,
y creemos que somos responsables de resolver y aliviar las situaciones de los demás. Y no se puede, Y ¿no? eso no es posible, ¿ok? Cuando se trata de un ser querido, queda la sensación de que siempre se pudo haber hecho más, pero muchas veces ese pensamiento también es irracional. ¿Qué hacer con este cuarto tipo de sentimiento de culpa? La culpa por no haber hecho lo suficiente para ayudar a otro. Supera ese deseo de ayudar a todo el mundo y de querer estar disponible para todo el mundo. No es tu obligación hacerlo. Ofrece solo lo que puedas cumplir. Ofrece ayuda incondicional y luego... ofreces ayuda incondicional y luego te ves rebasado. Y esto va a provocar que sientas muchísima más culpa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con el quinto sentimiento A ver, ¿cuál de es el culpa. quinto? Culpa por hacer o lograr algo más que otras personas. Y esto lo he visto muchísimas veces. Culpa Por llegar más lejos que otras personas, conseguir más logros. Yo he llegado hasta aquí y me siento culpable porque Te- tú no has llegado. Totalmente. Y te sonará... Es raro, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues porque conseguir... Sería a lo mejor lo contrario, ¿no? No he llegado a donde tú has llegado. No es lo mismo, te voy a explicar ahora por qué. Conseguí un trabajo que paga más que a mi amigo que lleva toda la vida intentándolo, Ya. pero tiene este tipo de trabajo. O conseguí entrar a la universidad que mi hermana quería entrar, pero yo pude y ella no pudo. Ujú. O estoy en un nivel ahora mismo de trabajo muchísimo más alto. Incluso logré perder peso y mi amiga que lleva haciendo la misma Ella dieta no. conmigo no. O llevamos 5 meses estudiando para unas oposiciones y yo las he aprobado y mi amigo que ha estado conmigo ahí los 5 meses no. Madre mía. Esa culpa, Sí, a sí. esa me refiero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es la culpa del sobreviviente también. Cuando, por ejemplo, hay una situación de peligro y también una de las dos personas no logra sobrevivir y tú logras sobrevivir, también puede ser otro ejemplo. La culpa que sientes por haber sobrevivido a un desastre natural o por ser el único de tu familia que se ha destacado a nivel académico, profesional o socialmente, como ya había comentado. A veces inconscientemente esto nos hace sabotear nuestro éxito, ¿verdad? Como cuando ves a una persona en desventaja socioeconómica y te sientes culpable porque tú tienes lo que esa persona no tiene. Ujú. Y encima a veces te quejas de algunas cosas que a la luz de esta valoración te parecen insignificantes. ¿Qué lo complica? ¿Qué complica la culpa por hacer o lograr algo más que otras personas? Pues que a veces nos adjudicamos la responsabilidad de un hecho más allá de lo que razonablemente nos corresponde. Bien, ¿qué podemos hacer? Entender que cada uno vive sus propias limitaciones y carencias dentro de su realidad actual. El que este sea tu momento y el de otros aún no es producto de un deseo mezquino o de que tú seas egoísta, sino de una serie de interacciones, acciones y circunstancias que en este momento trabajan a tu favor, muy probable porque tú te lo has currado, lo has trabajado, ¿no? Quizás, tú has has sabido tomar oportunidades que otros por ahora no han podido ver. En general, quien te ama se siente orgulloso de tus logros y de tus avances. Por ejemplo, como padres queremos que nuestros hijos tengan logros mayores a los nuestros. Esto suele pasar. Y esto nos enorgullece muchísimo, aunque no siempre se los reconocemos de una manera clara o cálida, ¿no? A veces ciertas familias reprochan al otro su éxito y su sentirse superiores. Esto puede ser esperado con algunas personas y esa reacción tampoco es tu responsabilidad, sino es producto de sus propios pensamientos y sus propias limitaciones que justamente pues le han impedido a ellos avanzar de la manera que lo han deseado. El que a ti te vaya mal no hará que a los tuyos les vaya mejor. bien. Piensa que tus logros son una forma de tributo a todos tus ancestros, ¿verdad? Toda tu familia y todas las personas que han venido antes que ti. La culpa es algo que en cierta medida siempre nos va a acompañar, Fran. Pero es importante mantenerla dentro de ciertos límites razonables y que se convierta en algo productivo, que nos guíe por esa ruta de ser mejores personas y no vernos limitados por esas voces internas y esas creencias limitantes que insisten en culparnos por algo
que ya no se puede cambiar. Entonces, ante la culpa, hazte las siguientes preguntas. ¿Bien? ¿Juzgo mi conducta según lo que yo creo o lo que creen los demás? Otra pregunta que te puedes hacer. ¿Por qué actué como lo hice? ¿Bien? ¿En qué circunstancias me encontraba? ¿Qué otras opciones tenía? ¿Me estoy juzgando más severamente de cómo lo haría si esta acción la hubiese realizado otra persona? Que eso también pasa, ¿no? A veces nosotros nos sentimos culpables, pero si la otra persona hace lo mismo, decimos, pero si eso no es nada. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿aprendí algo de esta acción y mejoré de cara al futuro o mejoraré? ¿Y qué es lo que creo en realidad de todo esto que ha ocurrido? Entonces, la culpa es algo que tras hacerte estas preguntas y reflexionar sobre ellas, es posible que encuentres que en realidad no hay nada por lo cual sentirte culpable y puedas dejar de machacarte la cabeza, de condenarte, o al menos verlo desde una manera más objetiva, que te permita avanzar y aprender de los errores. La culpa. Esta es la culpa. Esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. No hay nada por lo cual sentirse culpable. Ahora que has dicho todo esto que nos has dicho, eso de la palabra de la culpa que hablábamos al principio, la culpa suena casi más apacible, suena más llevadera. Suena algo que si lo vemos desde la compasión, es algo de lo que tenemos que aprender. Sí. Totalmente. Aprendizaje. Hemos dicho la palabra culpa así como una sensación, pero bueno, ya se ha pacificado un poquito la palabra. Soltemos y liberémonos de ella. Exacto. ¿Algo más, Vanessa? Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Agradezco en cantidad que estéis en sintonía con nosotros y los espero en el próximo podcast. Muy bien. Un saludo, Vanessa. Hasta luego. Chao.